¿Y si el cambio que tanto esperas no dependiera de una gran oportunidad, ni de un momento perfecto, sino de algo mucho más simple? Cuenta una antigua enseñanza estoica que una persona puede pasar años esperando que su vida mejore sin darse cuenta de que su destino ya está siendo construido en las pequeñas decisiones que toma cada día. La mayoría cree que la transformación ocurre de repente, en un gran acontecimiento, en una decisión extraordinaria o en un golpe de suerte. Pero la verdad es mucho más profunda. Tu carácter se forma en silencio. Tu fortaleza se construye cuando nadie te observa. Y la persona que serás mañana nace de los hábitos que eliges hoy. En este video descubrirás algunas de las lecciones más poderosas del estoicismo inspiradas en las enseñanzas de Séneca. Aprenderás cómo fortalecer tu mente, desarrollar disciplina, encontrar claridad interior y entender por qué exigirte a mejorar cada día puede transformar tu vida más rápido de lo que imaginas. Porque el crecimiento verdadero no ocurre cuando todo es fácil. Ocurre cuando decides evolucionar, incluso en los días en que nadie nota tu esfuerzo. Y antes de comenzar, quiero invitarte a participar en algo especial. Escribe en los comentarios la frase, hoy elijo mejorar un poco más. Cada vez que la escribes, te recuerdas a ti mismo que no necesitas ser perfecto para avanzar. Solo necesitas comprometerte con el siguiente paso, que estas palabras sean una promesa silenciosa contigo mismo y con la persona en la que te estás convirtiendo. Ahora sí, comencemos. Lección 1. Quien domina su atención, domina su vida. La dirección de tu vida está siendo determinada en este mismo momento por aquello a lo que le entregas tu atención. Puede parecer algo pequeño, incluso insignificante, pero piensa por un instante en cuántas veces has terminado el día con la sensación de haber estado ocupado y al mismo tiempo no haber avanzado realmente en lo que era importante para ti. Empiezas una tarea y aparece una notificación. Intentas concentrarte y tu mente salta hacia una preocupación. Tomas una decisión y unos minutos después ya estás pensando en otra cosa. Poco a poco, sin darte cuenta, tu energía se dispersa. Y cuando la energía se dispersa, también se dispersan los resultados. Séneca comprendió una verdad que sigue siendo igual de poderosa hoy que hace 2000 años. Una mente dividida rara vez construye algo extraordinario. El problema no es la falta de capacidad, tampoco es la falta de inteligencia. Muchas personas tienen talento de sobra, lo que les falta es dirección. Son como un barco con velas enormes, pero sin timón. Avanzan, sí, pero no necesariamente hacia donde desean llegar. El estoicismo enseña que la atención es uno de los recursos más valiosos que posees, porque donde va tu atención, va tu vida. Donde permanece tu atención, crece tu destino. Por eso tantas personas sienten agotamiento, no porque trabajen demasiado, sino porque intentan estar en demasiados lugares al mismo tiempo. Quieren resolver todo hoy, quieren pensar en el futuro, mientras cargan el peso del pasado. Quieren avanzar sin estar presentes, y ahí comienza el sufrimiento silencioso. Porque una mente que vive en todas partes termina sin habitar ningún lugar. Observa a las personas que admiras, aquellas que transmiten fortaleza mental, claridad y disciplina. No son diferentes a ti. La diferencia es que aprendieron a proteger su enfoque como un tesoro. Aprendieron a decir no a lo trivial para poder decir sí a lo esencial. Cada vez que eliges concentrarte en una sola tarea, fortaleces tu carácter. Cada vez que regresas al momento presente, entrenas tu mente. Cada vez que recuperas tu atención de aquello que la secuestra, recuperas una parte de tu poder personal. Y aquí está la lección que puede cambiar tu vida más rápido de lo que imaginas. No intentes controlar todo. No intentes hacerlo todo. Domina lo que tienes delante de ti ahora mismo, este momento, esta acción, este paso. Porque quien aprende a gobernar su atención descubre algo extraordinario. Deja de sentirse arrastrado por la vida y comienza finalmente a dirigirla.
Y cuando diriges tu atención con sabiduría, también diriges tu destino. Lección 2. La verdadera fuerza nace entre la emoción y la acción. Todo cambia cuando comprendes que no son tus emociones las que destruyen tu paz, sino las decisiones que tomas cuando permites que ellas te gobiernen. Piensa en cuántas veces has dicho algo que no querías decir. Cuántas veces una discusión duró minutos, pero sus consecuencias permanecieron durante semanas, meses o incluso años. Piensa en esas ocasiones en las que el miedo te hizo retroceder, la frustración te hizo rendirte o la rabia te hizo actuar de una forma que no representaba la persona que realmente querías ser. Ese es uno de los desafíos más grandes de la vida, no luchar contra el mundo, no vencer a los demás, sino aprender a gobernarte a ti mismo. Séneca enseñaba que la verdadera fortaleza no aparece cuando todo está tranquilo, aparece cuando algo dentro de ti quiere reaccionar de inmediato y aún así decides actuar con sabiduría. Ese instante parece pequeño, apenas unos segundos, pero en esos segundos se define la dirección de una vida entera, porque una emoción intensa es como una tormenta repentina. Si intentas navegar en medio de ella sin control, terminarás alejándote de tu destino. Pero si aprendes a sostener el timón, la tormenta terminará pasando y tú seguirás avanzando. El estoicismo no enseña a reprimir las emociones, enseña algo mucho más poderoso, enseña a no convertirte en esclavo de ellas. Sentir rabia es humano, sentir miedo es humano, sentir decepción es humano. Lo que define tu carácter no es lo que sientes, sino lo que decides hacer después. Y aquí aparece una verdad que puede transformar tu vida. Cada vez que haces una pausa antes de reaccionar, fortaleces tu mente. Cada vez que eliges responder en lugar de explotar, fortaleces tu disciplina. Cada vez que permites que la razón hable antes que el impulso, fortaleces tu libertad interior. Parece un acto pequeño, pero no lo es. Tu destino se construye precisamente en esos momentos invisibles que nadie ve. Una persona impulsiva entrega el control de su vida a cada circunstancia externa. Una persona consciente conserva el control incluso cuando las circunstancias son difíciles. Esa es la diferencia, no controlar lo que ocurre, controlar quién decides ser frente a lo que ocurre. Por eso, cuando sientas que una emoción quiere tomar el mando, detente un momento, respira, observa. Recuerda quién quieres ser. Recuerda los valores que estás construyendo. Recuerda que una emoción es temporal, pero una decisión puede acompañarte durante mucho tiempo. La filosofía estoica nos recuerda que la serenidad no nace de una vida sin problemas, nace de una mente entrenada para no convertirse en prisionera de cada impulso. Y cuando desarrollas esa capacidad, descubres algo extraordinario. Ya no reaccionas ante la vida, comienzas a dirigirla. Ahí nace la verdadera fuerza. Ahí nace la libertad. Ahí comienza la transformación que cambia todo desde dentro. Lección 3. La armadura más fuerte que existe se construye dentro de tu mente. Nadie atraviesa la vida sin enfrentar pérdidas, cambios inesperados o momentos que ponen a prueba todo aquello en lo que cree. La pregunta no es si llegarán las dificultades. La pregunta es ¿quién serás cuando lleguen? Muchas personas viven intentando evitar cualquier posibilidad de dolor. Quieren garantías antes de actuar. Quieren seguridad absoluta antes de avanzar. Quieren que el futuro les prometa que todo saldrá bien. Pero la vida nunca ha funcionado de esa manera, y cuanto más intentas controlar lo incierto, más poder le entregas al miedo. Séneca comprendió algo que sigue siendo una de las enseñanzas más valiosas del estoicismo. La fortaleza mental no se construye cuando todo está en calma, se construye antes de la tormenta, se construye preparando la mente para aceptar que la vida cambia, que las circunstancias cambian y que nada externo nos pertenece para siempre. Piensa en esto por un momento. Tu trabajo puede cambiar, tu salud puede cambiar, tus planes pueden cambiar.
Incluso las personas que amas pueden tomar caminos diferentes, no porque la vida sea cruel, sino porque el cambio forma parte de la naturaleza misma de la existencia. Aceptar esta realidad no te vuelve pesimista, te vuelve fuerte, porque cuando dejas de vivir aferrado a la ilusión de que todo permanecerá igual, comienzas a desarrollar una serenidad que no depende de las circunstancias. Los estoicos practicaban algo extraordinario. Dedicaban tiempo a contemplar posibles desafíos antes de que ocurrieran. No para sufrir antes de tiempo, sino para entrenar la mente, para recordarse que sin importar lo que sucediera, tendrían la capacidad de responder con dignidad, disciplina y sabiduría. Es como construir una armadura antes de entrar al campo de batalla. No la construyes durante el combate, la construyes antes, y esa armadura no está hecha de acero. Está hecha de carácter, está hecha de autocontrol, está hecha de resiliencia, está hecha de una profunda confianza en tu capacidad para enfrentar lo que venga. Aquí aparece una verdad que puede cambiar la forma en que ves tu vida. Aquello que temes pierde parte de su poder cuando decides mirarlo de frente. Aquello que aceptas deja de perseguirte. Aquello para lo que te preparas deja de sorprenderte. Por eso una mente entrenada encuentra oportunidades donde otros solo ven problemas. Encuentra calma donde otros encuentran desesperación. Encuentra dirección donde otros se sienten perdidos. La filosofía estoica nos enseña que la paz interior no nace de tener una vida perfecta. Nace de saber que, incluso cuando las cosas no salgan como esperabas, seguirás teniendo algo que nadie puede quitarte, tu capacidad de elegir tu respuesta. Y cuando desarrollas esa confianza, algo cambia profundamente dentro de ti. Dejas de caminar por la vida esperando que nunca llegue la tormenta y comienzas a caminar con la certeza de que, cuando llegue, tendrás la fuerza para atravesarla. Esa es la armadura más poderosa que existe y se construye cada día dentro de tu mente. Lección 4. El silencio revela a la persona que realmente eres. Existe una razón por la que muchas personas se sienten perdidas incluso cuando están ocupadas todo el día. Corren de una tarea a otra, llenan cada espacio con ruido, revisan el teléfono constantemente, escuchan algo mientras trabajan, mientras caminan y hasta mientras intentan descansar. Sin darse cuenta, pasan tanto tiempo conectados con todo lo que ocurre afuera que terminan desconectándose de sí mismos. Y ahí comienza un problema que pocas veces se reconoce. Es difícil encontrar claridad cuando nunca estás a solas con tus propios pensamientos. Séneca comprendía que una mente fuerte no se construye únicamente con disciplina o conocimiento. También necesita silencio. Necesita espacios donde el ruido del mundo disminuya para que la verdad interior pueda ser escuchada. Porque hay cosas que solo se revelan cuando te detienes. Hay decisiones que no necesitan más información, sino más reflexión. Hay respuestas que no aparecen en una pantalla, en una conversación o en la opinión de otras personas. Aparecen cuando tienes el valor de sentarte contigo mismo y escuchar lo que llevas demasiado tiempo evitando. Eso puede resultar incómodo al principio. Cuando el silencio llega, también aparecen las preguntas pendientes. Aparecen las emociones que has postergado, aparecen los sueños que olvidaste y las decisiones que sabes que debes tomar. Por eso muchas personas huyen del silencio, pero el estoicismo enseña algo diferente, enseña que no puedes gobernar tu vida si primero no aprendes a conocerte, y no puedes conocerte si siempre estás distraído. Imagina por un momento un lago agitado por el viento. Mientras el agua se mueve constantemente, es imposible ver lo que hay en el fondo. Pero cuando el viento se calma, todo se vuelve visible. Tu mente funciona de la misma manera. Cuando reduces el ruido, comienzas a ver con claridad tus hábitos, tus prioridades y tus verdaderas necesidades. Empiezas a distinguir entre lo que realmente deseas y lo que simplemente has aprendido a perseguir. Ahí nace el autoconocimiento, ahí comienza la transformación.
Marco Aurelio dedicaba tiempo a escribir sus reflexiones no porque tuviera todas las respuestas, sino porque entendía que la sabiduría surge cuando una persona se observa con honestidad. Esa práctica sigue siendo poderosa hoy. Unos minutos de silencio, una caminata sin distracciones o escribir tus pensamientos al final del día pueden enseñarte más sobre tu vida que horas enteras de entretenimiento. Y aquí está la lección que debes recordar. El silencio no es ausencia de algo, es presencia, presencia contigo mismo, presencia con tus valores, presencia con la persona que estás intentando llegar a ser. La filosofía estoica nos recuerda que quien aprende a estar en paz consigo mismo deja de depender tanto del ruido exterior para sentirse completo. Y cuando logras eso, algo cambia profundamente. Tus decisiones se vuelven más conscientes, tu mente más serena y tu camino mucho más claro. Porque el silencio, cuando aprendes a escucharlo, termina convirtiéndose en uno de los maestros más sabios que encontrarás en la vida. Lección 5. Deja de ser espectador y conviértete en autor de tu historia. Existe un momento en la vida en el que debes tomar una decisión silenciosa, pero decisiva. Seguir viendo cómo los acontecimientos dirigen tu camino o comenzar a dirigirlo tú. Porque hay una diferencia enorme entre vivir reaccionando a todo lo que ocurre y vivir eligiendo quién quieres ser frente a lo que ocurre. Tal vez has pasado por decepciones, pérdidas, rechazos o situaciones que jamás pediste vivir. Tal vez hiciste las cosas bien y aún así los resultados no fueron los que esperabas. Y cuando eso sucede, es fácil caer en una trampa que parece inofensiva al principio. La trampa de creer que tu historia quedó definida por aquello que te lastimó. Séneca enseñaba que no son los acontecimientos los que determinan nuestra vida, sino el juicio que hacemos sobre ellos. Esa idea es una de las bases más poderosas del estoicismo, porque significa que, aunque no siempre puedas elegir lo que sucede, siempre puedes elegir la respuesta que darás. Piensa en esto por un momento. Dos personas atraviesan la misma tormenta. Una queda atrapada mirando las ruinas. La otra comienza a recoger los materiales para construir algo nuevo. La diferencia no está en la tormenta, está en la decisión que toman después de ella. Y aquí aparece una verdad que puede cambiar tu vida. Cada vez que entregas toda tu atención a lo que no puedes controlar, pierdes fuerza para actuar sobre aquello que sí depende de ti. Tu energía se dispersa, tu claridad desaparece, tu crecimiento se detiene. La filosofía estoica propone un camino diferente. Preguntarte cada día, ¿qué está bajo mi control en este momento? Quizás no puedas cambiar el pasado, quizás no puedas cambiar a ciertas personas, quizás no puedas evitar algunas dificultades, pero sí puedes decidir tu siguiente paso. Ese siguiente paso importa más de lo que imaginas, porque el carácter no se construye cuando todo sale bien. Se construye cuando decides avanzar incluso después de haber sido herido. Se construye cuando eliges responsabilidad en lugar de excusas, cuando eliges acción en lugar de resentimiento. Cuando comprendes esto, algo cambia dentro de ti. Dejas de esperar que el mundo te rescate, dejas de vivir mirando hacia atrás, recuperas tu poder personal, recuperas tu libertad interior y comienzas a escribir una nueva historia, una decisión a la vez. Porque la vida siempre seguirá poniendo capítulos frente a ti, pero el autor del siguiente capítulo siempre serás tú. Lección 6. Convierte tus heridas en herramientas de crecimiento. Existe una verdad que pocas personas aceptan al principio, pero que puede transformar por completo la manera en que vives. Aquello que más te dolió también puede convertirse en aquello que más te fortalezca. Nadie busca el fracaso, nadie desea una pérdida, una traición, una decepción o un momento en el que la vida parece derrumbarse frente a sus ojos. Sin embargo, la filosofía estoica enseña algo que cambia las reglas del juego. El dolor no siempre llega para destruirte. A veces llega para revelar una fuerza que todavía no sabías que existía dentro de ti.
Piensa por un momento en los desafíos que has enfrentado. Las etapas difíciles suelen dejar marcas, pero también dejan lecciones. De hecho, muchas de las capacidades que hoy valoras en ti nacieron en momentos que jamás habrías elegido vivir. La paciencia nació de la espera, la fortaleza surgió de la dificultad, la sabiduría apareció después de cometer errores. Séneca comprendía esta realidad con claridad. Sabía que intentar escapar de toda adversidad era una batalla imposible. La vida cambia, sorprende, sacude y pone a prueba. La pregunta importante nunca es ¿por qué ocurrió? La pregunta que transforma es ¿qué voy a construir con esto? Aquí es donde muchas personas se quedan detenidas. Miran la herida una y otra vez, reviven el dolor, alimentan la frustración y sin darse cuenta convierten una experiencia difícil en una prisión permanente. Pero el estoicismo propone otro camino, un camino de responsabilidad, resiliencia y crecimiento personal. Observa cómo trabaja la naturaleza. Cuando un árbol enfrenta fuertes vientos, sus raíces se ven obligadas a profundizar más. La tormenta no debilita al árbol, lo obliga a fortalecerse. Lo mismo ocurre contigo. Cada obstáculo puede desarrollar una virtud. Cada fracaso puede enseñarte algo que el éxito jamás podría mostrarte. Cada pérdida puede abrir espacio para una nueva dirección. No porque el sufrimiento sea bueno en sí mismo, sino porque tienes la capacidad de transformarlo. Y aquí está la idea que debes recordar siempre. El dolor puede visitarte, pero no tiene derecho a gobernarte. El problema puede aparecer, pero no tiene por qué definirte. Cuando decides extraer una lección de cada experiencia, recuperas tu poder. Cuando transformas la adversidad en aprendizaje, fortaleces tu carácter. Cuando conviertes tus heridas en herramientas, dejas de ser alguien que simplemente sobrevive y te conviertes en alguien que evoluciona. Porque al final, las personas más fuertes no son aquellas que evitaron las tormentas, son aquellas que aprendieron a construir su sabiduría en medio de ellas y salieron del otro lado siendo una versión más consciente, más serena y más poderosa de sí mismas. Lección 7. La abundancia comienza cuando dejas de perseguirla. Existe una carrera silenciosa que consume la vida de millones de personas. La carrera por conseguir más dinero, más reconocimiento, más resultados, más aprobación, más seguridad. Y aunque parezca extraño, cuanto más persiguen esa sensación de plenitud, más lejos parece encontrarse. Quizás has vivido algo parecido. Alcanzas una meta que durante meses o años parecía indispensable para tu felicidad. Te esfuerzas, luchas, la consigues, pero poco tiempo después aparece un nuevo objetivo y la sensación de satisfacción desaparece. Entonces vuelves a correr y vuelves a correr, como si estuvieras intentando llenar un recipiente que nunca termina de completarse. Séneca observó este fenómeno hace siglos y llegó a una conclusión poderosa. La pobreza más peligrosa no es la falta de recursos. Es la incapacidad de sentirse suficiente con lo que ya se posee. Esa es una de las enseñanzas más profundas del estoicismo. El problema no está en querer crecer. Crecer es natural. Mejorar cada día es una virtud. El problema aparece cuando tu paz depende exclusivamente de algo que todavía no tienes. Porque en ese momento entregas tu tranquilidad al futuro y dejas de vivir el presente. Observa cómo funciona la mente cuando cae en esa trampa. Siempre encuentra una razón para postergar la felicidad. Cuando consiga ese trabajo, cuando tenga más dinero, cuando logre ese objetivo, cuando reciba reconocimiento. Pero la vida transcurre mientras espera. Aquí hay una verdad que merece ser escuchada con calma. La abundancia no comienza cuando obtienes más. La abundancia comienza cuando aprendes a valorar profundamente lo que ya existe en tu vida. No significa conformismo, no significa renunciar a tus sueños, significa avanzar desde la plenitud y no desde la carencia, significa construir desde la gratitud y no desde la desesperación. Los estoicos comprendían que todo lo externo es inestable. El dinero puede cambiar,
Las circunstancias pueden transformarse, el reconocimiento puede desaparecer, pero existe una riqueza que ninguna crisis puede arrebatarte: tu carácter, tu disciplina, tu sabiduría, tu fortaleza interior. Por eso quiero que recuerdes esta idea: quien depende de lo externo siempre vivirá con miedo de perderlo. Quien construye su valor desde dentro encuentra una libertad que permanece. Cuando aprendes a disfrutar lo que tienes mientras trabajas por lo que deseas, algo cambia profundamente. La ansiedad disminuye, la comparación pierde fuerza, la vida recupera su color. Y entonces descubres una paradoja extraordinaria. Cuando dejas de perseguir desesperadamente la abundancia comienza a manifestarse dentro de ti. Porque la verdadera riqueza nunca estuvo en lo que podías acumular. Siempre estuvo en la persona en la que te estabas convirtiendo mientras avanzabas. Lección 8. El mayor poder es gobernarse a uno mismo. El mayor poder que puedes alcanzar no está en controlar personas, circunstancias o resultados. Está en algo mucho más difícil y mucho más valioso: gobernarte a ti mismo. Esa es una de las lecciones más profundas del estoicismo y una de las razones por las que tantas personas siguen encontrando sabiduría en Séneca siglos después. Piensa por un momento en cuántas veces has prometido cambiar algo en tu vida. Levantarte más temprano, ser más disciplinado, dejar de reaccionar con enojo, cumplir una meta importante. Sin embargo, pasan los días y terminas luchando contra el mismo obstáculo. No es la falta de capacidad, no es la falta de oportunidades, es la dificultad de dirigir tu propia mente cuando aparecen la comodidad, el miedo o las emociones intensas. Aquí es donde comienza el verdadero trabajo. La filosofía estoica enseña que una persona no demuestra su fortaleza cuando todo sale bien. La demuestra cuando mantiene el rumbo incluso cuando no tiene ganas. Cuando actúa según sus valores y no según sus impulsos. Cuando elige la disciplina sobre la excusa, cuando elige la serenidad sobre la reacción. Porque gobernarse a uno mismo significa aprender a ser el líder de tu propia vida. Y eso ocurre en decisiones que parecen pequeñas. Levantarte cuando suena la alarma, cumplir una promesa que hiciste en silencio, mantener la calma en una conversación difícil, continuar avanzando cuando nadie te está observando. No son actos espectaculares, son actos constantes. Séneca comprendía algo que muchas personas descubren demasiado tarde: quien no se gobierna a sí mismo termina siendo gobernado por las circunstancias, por el miedo, por la opinión ajena, por la incertidumbre, por hábitos que poco a poco toman el control de su destino. Por eso debes recordar esta idea cada día, cada día. Tu carácter se construye en las decisiones que repites cuando nadie aplaude. Tu fortaleza mental se desarrolla en los momentos en que eliges hacer lo correcto, aunque resulte incómodo. Tu libertad interior nace cuando comprendes que no necesitas controlar el mundo para vivir con paz. Y aquí está la gran recompensa. Cuando aprendes a gobernar tus pensamientos, tus emociones y tus acciones, dejas de sentir que la vida te arrastra de un lado a otro. Comienzas a caminar con dirección, con claridad, con propósito. Ese es el mayor poder que existe: no dominar a otros, dominarte a ti mismo. Porque quien conquista su propia mente posee una fuerza que ninguna dificultad puede destruir y una riqueza interior que ninguna pérdida puede quitar. Si llegaste hasta aquí, quiero que recuerdes algo importante. Tu vida no cambia en un solo día, cambia en los pequeños momentos que casi nadie ve. Cambia cuando eliges levantarte una vez más, cuando decides aprender en lugar de rendirte, cuando sigues avanzando incluso cuando el progreso parece invisible. Las enseñanzas de Séneca nos recuerdan que la verdadera transformación no consiste en convertirnos en alguien diferente de la noche a la mañana. Consiste en construir día tras día la mejor versión de quienes ya somos. Antes de irte, te invito a escribir nuevamente en los comentarios: hoy elijo mejorar un poco más. Hazlo como una forma de cerrar este momento contigo mismo,
como un recordatorio de que el crecimiento no depende de la perfección, sino de la constancia, de que cada pequeño paso cuenta, de que todavía estás a tiempo de construir la vida que deseas.